En las primeras horas de la madrugada, frente a la costa de Singapur, un viejo carguero desgastado por décadas de servicio recibe a un pequeño grupo de hombres que suben a bordo para sustituir a la tripulación actual. El barco acaba de ser vendido por una compañía naviera europea a lo que la industria conoce discretamente como un cash buyer, un intermediario diseñado específicamente para crear distancia entre las grandes corporaciones marítimas y el destino final de sus embarcaciones. El relevo dura apenas unas horas. La tripulación saliente recoge sus pertenencias, abandona el puerto y se dirige al Aeropuerto Internacional de Changi para tomar vuelos de regreso a sus respectivos países. Mientras tanto, el nuevo equipo reducido comienza inmediatamente a preparar el barco para su último viaje. Los tanques son cargados únicamente con el combustible necesario para atravesar el estrecho de Malaca y entrar en el Océano Índico. El destino final del carguero no es otro puerto comercial ni un nuevo contrato marítimo. Su destino son las costas fangosas de Alang, en la India, el mayor centro de desguace naval del planeta. Durante los aproximadamente 3 días que dura el trayecto, la empresa intermediaria presenta la documentación necesaria para cambiar el registro del barco. La bandera griega desaparece y es reemplazada por la de San Cristóbal y Nieves. El motivo es sencillo. Aunque lo que está a punto de ocurrir no sea técnicamente ilegal, la mayor parte de los gobiernos del mundo preferirían no ser asociados con ello. Investigaciones realizadas por Finance Uncovered demostraron cómo gran parte de la industria marítima mundial opera bajo lo que se conoce como banderas de conveniencia. Son registros ofrecidos por países que imponen menos restricciones laborales, menos supervisión y condiciones fiscales extremadamente favorables. El gigante taiwanés Evergreen, propietario de una de las mayores flotas comerciales del planeta, incluyendo el Ever Given, el barco que bloqueó el canal de Suez y provocó pérdidas estimadas equivalentes al 1% del PIB mundial. Es un ejemplo perfecto de este sistema. Aunque Taiwán mantiene normas estrictas sobre salarios y gestión de tripulaciones, prácticamente toda la flota de Evergreen está registrada en Panamá, un país dispuesto a mirar hacia otro lado siempre que las tasas continúen llegando. Del mismo modo que las empresas eligen una bandera conveniente para operar sus barcos durante años, también se elige otra bandera para supervisar sus últimos días. Panamá sigue siendo una opción habitual, pero la misma investigación reveló que países como Liberia, Comoras o San Cristóbal y Nieves ofrecen paquetes específicamente diseñados para este negocio. En muchos casos, ni siquiera exigen la creación de empresas fantasma, siempre que el barco permanezca registrado menos de un mes. Para algunos de los países más pobres del mundo, esto se ha convertido en una carrera hacia el fondo, unos cuantos miles de dólares a cambio de no hacer preguntas. Cuando el papeleo finalmente queda completado y el cambio de bandera es oficial, el barco ya se encuentra esperando frente a Alang. Antes de decidir quién lo comprará, varios propietarios de astilleros inspeccionan cuidadosamente la embarcación. El precio final depende de múltiples factores: el tamaño del barco, el valor actual del acero y el tipo específico de nave. Un carguero promedio suele venderse entre 3 y 6 millones de dólares. Los cruceros retirados pueden alcanzar cifras mucho más altas debido al valor residual de sus muebles, equipos y sistemas internos. Las negociaciones suelen ser intensas. Desde lejos, Alang parece una única extensión caótica de metal oxidado, humo y maquinaria pesada, pero en realidad esos 15 kilómetros de costa están divididos en 183 parcelas separadas, cada una controlada por un operador diferente. Dependiendo del tamaño del terreno, cada astillero puede recibir entre 1 y 4 barcos simultáneamente, y eso obliga a los propietarios a calcular cuidadosamente cada compra. Una vez que un barco queda encallado en su parcela, no pueden aceptar otro hasta haber desmontado completamente el anterior. La mayoría de estos terrenos pertenecen a familias indias extremadamente adineradas que prefieren mantener distancia pública respecto al negocio. Y resulta fácil entender por qué. Defender moralmente este tipo de operaciones es prácticamente imposible. Cuando finalmente se alcanza un acuerdo, la pequeña tripulación espera la marea alta y lanza el barco a toda velocidad contra la costa. La gigantesca estructura metálica se hunde lentamente en el barro oscuro de la playa hasta quedar firmemente encallada. Precisamente ese fondo blando y fangoso es lo que convierte a Alang en un lugar perfecto para esta industria. Incluso las mayores embarcaciones del mundo pueden ser detenidas allí con relativa facilidad. A pocos cientos de metros, en terrenos pertenecientes a Prilla Blue Industries, fue desmontado en 2009 el Seawise Giant,
el barco más grande y el objeto autopropulsado más grande jamás construido por el ser humano. También llegan plataformas petroleras, retiradas y enormes estructuras marítimas que deben ser arrastradas lentamente hacia tierra mediante cables industriales y maquinaria pesada. Comparado con eso, un simple carguero procedente de Singapur representa un trabajo relativamente sencillo. Cuando la marea baja y el barco queda completamente inmovilizado, la tripulación temporal abandona el casco y atraviesa la playa rumbo al aeropuerto más cercano. Muy pronto repetirán exactamente el mismo proceso con otro barco. Con el relevo terminado, cientos de trabajadores comienzan inmediatamente a desmontar todo aquello que todavía conserva valor antes de iniciar el corte estructural del casco. Aunque el acero representa la mayor fuente de ingresos, prácticamente todo puede venderse: cableado eléctrico, motores, paneles de control, muebles, sistemas hidráulicos, bombas industriales e incluso puertas y ventanas. A lo largo de los años, alrededor de Alang ha surgido un enorme mercado secundario dedicado exclusivamente a revender piezas recuperadas de barcos desmantelados. Miles de jóvenes viajan cada año desde distintas regiones de la India buscando trabajo, ya sea directamente en la playa o en alguno de los negocios que sobreviven gracias a esta industria. Las condiciones que encuentran son brutales. Las normas de seguridad prácticamente no existen. La arena negra bajo sus pies está contaminada con petróleo, amianto, metales pesados, productos químicos industriales y residuos tóxicos acumulados durante décadas. No hay agua potable adecuada ni sistemas básicos de saneamiento. Durante gran parte del año, la temperatura superficial de la playa supera fácilmente los 50 grados centígrados. Ni siquiera el equipo básico de protección suele ser proporcionado por los propietarios de los astilleros. Casco, botas reforzadas o guantes deben ser comprados por los propios trabajadores si pueden permitírselo. Quienes no mueren rápidamente por explosiones, incendios, derrumbes metálicos o agotamiento extremo suelen enfrentarse a algo peor: una muerte lenta causada por cáncer, enfermedades pulmonares o exposición prolongada a sustancias tóxicas. Muchos pasan 15 horas diarias respirando humo industrial. Existe una frase tristemente famosa en Alang: un barco al día, una vida al día. Y para muchos trabajadores, esa frase no parece una exageración. A pesar de mover materiales valorados en millones de dólares, los márgenes de beneficio en este negocio son extremadamente reducidos. Por eso, la reducción de costes afecta absolutamente a todo. Y uno de los primeros sacrificios es el salario. Investigaciones independientes descubrieron que los trabajadores más experimentados, encargados de cortar enormes secciones metálicas dentro de los cascos usando herramientas de gas, ganan alrededor de $10 diarios. Los obreros menos experimentados, dedicados a clasificar chatarra manualmente, pueden recibir apenas $2 al día. El empleo es completamente informal. Algunos trabajadores consiguen establecer relaciones estables con ciertos astilleros, pero no existe ningún contrato garantizado. Si no llegan barcos, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay salario. La feroz competencia entre los astilleros por conseguir barcos se refleja también entre los propios trabajadores, que luchan diariamente por conseguir empleo. Aunque oficialmente el trabajo infantil está prohibido tanto en Alang como en otros centros similares de Bangladesh, la realidad es muy distinta. Un informe elaborado en 2019 por un profesor de la Universidad de Chittagong concluyó que aproximadamente el 13% de los trabajadores de estos astilleros eran menores de edad. La magnitud de la destrucción ambiental, el nivel extremo de peligro laboral y la presencia constante de trabajo infantil explican perfectamente por qué las grandes compañías navieras hacen todo lo posible por mantenerse alejadas públicamente de este mundo. Pero la razón por la que los barcos siguen acumulándose en estas costas es mucho más simple. El dinero llega exactamente a quienes más lo necesitan. Aunque los salarios parezcan insignificantes desde la perspectiva del mundo desarrollado, continúan siendo superiores a lo que muchos de estos hombres podrían ganar en sus pueblos de origen. La mayoría envía casi todo su dinero a sus familias. Para muchos hogares rurales, $10 diarios pueden representar un cambio radical. Un techo metálico, herramientas básicas, una cocina nueva o incluso acceso a telefonía móvil. Pero la industria sostiene mucho más que a los trabajadores de la playa. Al otro lado de la carretera se extiende una enorme línea de negocios dedicados exclusivamente a vender piezas recuperadas. Si las bombas industriales de un carguero todavía funcionan, son revendidas a comerciantes especializados como Schuller Marine Parts, un pequeño proveedor ubicado a pocos metros del lugar donde los barcos están siendo destruidos. Esas piezas son reparadas y revendidas informalmente, muchas veces mediante acuerdos realizados por
por WhatsApp a operadores marítimos regionales que jamás podrían permitirse comprar componentes nuevos fabricados en Europa. El gobierno indio tolera estas condiciones por dos razones fundamentales. Primero, porque la industria genera empleo para cientos de miles de personas. Segundo, porque proporciona una fuente extremadamente barata de materias primas. Aproximadamente el 10% del acero consumido anualmente en India proviene de barcos desmantelados. En Bangladesh, la cifra supera el 20%. Las naciones más pobladas del mundo necesitan construir viviendas constantemente, y gran parte del acero utilizado en edificios y rascacielos nace precisamente en lugares como Alang. Para las compañías navieras, la decisión final es puramente económica. El 92% de los barcos del mundo son desmantelados en Asia, y cerca del 30% de todo ese trabajo ocurre únicamente en esta playa. Existen instalaciones alternativas en países donde las normas laborales y ambientales son considerablemente mejores, pero dentro de una industria tan obsesionada con reducir costes, esas opciones son consideradas simplemente demasiado caras. El astillero de Aliaga, en Turquía, por ejemplo, opera con estándares mucho más altos gracias al uso de maquinaria moderna y mejores sistemas de seguridad. Sin embargo, mantener esas condiciones implica mayores costes operativos, y cuanto más dinero se destina a seguridad y protección ambiental, menos dinero queda disponible para comprar barcos. Las compañías que envían sus embarcaciones a Turquía suelen recuperar menos de la mitad de lo que obtendrían en Alang. En el caso de las grandes empresas de cruceros como Carnival, Royal Caribbean o MSC, la situación es diferente. Su negocio depende completamente de la imagen pública y la reputación de marca. El riesgo de que uno de sus barcos termine relacionado con la muerte de un niño trabajador en un astillero del tercer mundo simplemente no compensa las ganancias adicionales. Pero el transporte de carga funciona bajo otra lógica. La mayoría de las personas no distingue un portacontenedores de otro. Los exportadores suelen elegir simplemente la empresa que ofrezca el precio más bajo, y eso permite que todo el sistema continúe funcionando. Aún así, empiezan a aparecer algunas señales débiles de cambio. Empresas como GMS, el mayor comprador intermediario de barcos del mundo, comenzaron recientemente a hablar públicamente sobre compromisos ESG y reciclaje responsable. Probablemente gran parte de ese discurso sea simplemente una estrategia de relaciones públicas, pero el hecho de que ahora se vean obligados a mencionar el tema ya indica algo importante. La industria del desguace naval está comenzando a recibir atención internacional, y cuando aparece atención aparece también el escrutinio, y tarde o temprano, el escrutinio termina generando cambios reales.